Daniela y Andrés. Amén. El Señor bendiga a Daniel, a Andrés y a Lucas. Iglesia, les saludamos en el amor del Señor, agradecidos de poder estar acá junto a ustedes. Y bueno, no sé si algunos sabrán, imagino que sí, pero bueno, después de 6 años casi de volar en las tierras brasileras, vamos a posar un tiempo acá. Así que nos vamos a quedar junto con mi esposo y mi hijo a trabajar y a servir al Señor aquí. Estamos muy contentos, realmente ha sido un tiempo de mucho cansancio, no les voy a mentir, y bueno, necesitamos parar, necesitamos estar un poco con la familia. El 2015 fue un año muy fuerte para nosotros, pasaron muchas cosas y bueno, tomamos la decisión, en unos meses dijimos, bueno Señor, si vos querés que vayamos a abrir las puertas, y en un mes se prepararon todas las cosas para que estuviéramos acá, y acá estamos. Quiero agradecerle a la iglesia, las oraciones, a todos los hermanos que siempre estuvieron intercediendo por mí y por mi familia. Creo que es un tiempo donde Dios va a prepararnos como familia esta vez, no ya como Dani la soltera que se fue, sino como familia Sotomelo. Y estamos muy contentos de estar acá. No saben la alegría que tengo de estar en casa. Ah, no, porque en Brasil es Sotomelo. Bueno, se me tiene que cambiar la chapita de la izquierda. Todavía estoy en Brasil, pero bueno, ya voy a caer. Bueno, voy a dejarlo acá a ver si practica el español. Buenos días. Sí, me encanta volver acá con los otros hermanos. Extrañaba mucho las personas, amigos, primos. Y entonces estamos ahora y aguardando la próxima llamada de Dios para nosotros, hacernos así. ¿Vieron? Está aprendiendo. Yo no lo dejo. Tienen que hablarle bastante en español, háblenle y él va agarrando y ya va perdiendo miedo. Bueno, hermanos, estamos acá, así que nada, volvimos a casa. Que Dios bendiga a Andrés Milo primero, que haga que sí. Y a Daniel. Amén. Y así Soto, ¿qué va a hacer? Esto es Argentina. Que Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios, después vamos a tomar un tiempo de oración. Un motivo de oración, ayer estuvimos reunidos orando. El día martes a las 8 de la noche nos vamos a volver a reunir a orar, ¿sí? Estamos viviendo situaciones difíciles, algunos hermanos, ¿sí? Especialmente Regina y Jorge, que están comenzando una tarea pastoral allí contra el Almirante Cordero, y Regina se le manifestó una enfermedad que no me acuerdo el nombre ahora, dermatomiositis. Ah, bien. Era complicado, pero no me acordé. Y estamos orando por eso. A raíz de eso, ¿cuál es lo que hace la enfermedad? Ataca el sistema inmunológico. Y desde la perspectiva médica científica no hay solución al problema. Amén. Así que estamos orando, más allá que nosotros podemos recibir un diagnóstico médico, la constancia médica que nos puede decir muchas cosas, una historia médica, una historia clínica. Sabemos que Jesús, Cristo, el reino de Dios, los que estamos en Él, los que vivimos en el reino de Dios, más allá que vivimos en un ámbito real, en una vida cronológica, la realidad de Dios, la realidad de Jesucristo es superior
la realidad nos puede decir muchas cosas, pero el que va a determinar todas las cosas es Jesucristo, que es la verdad. Y vamos a apelar a través de la oración para que Dios intervenga en todas estas situaciones, en un montón de situaciones, y vamos a estar orando también por los enfermos. Amén. Así que con esta expectativa tenemos que tener, porque muchas veces cuando de repente hemos creído que no hubo respuesta en alguna necesidad, en un estudio médico el cáncer desapareció, tenemos muchos casos, está Germán Pardo, ya levanta la mano, Germán, Alicia Oñate también. Está en la 316, Regina me avisa, tercer piso en la Pasteur, para aquellos que están yendo a visitar. Decía, está Alicia Oñate, que también tenía un cáncer, levanta la mano, Alicia. Un cáncer que también se había manifestado, cuando se manifestó era la etapa terminal. En un lapso de 21 días, un tumor en el pecho le creció de un grano de arveja en una semana, creo que era del tamaño de un huevo, y a los 20 días era 9 centímetros. Y fuimos a orar, creo que fuimos a orar dentro de la casa. Ese tumor que estaba a la mañana, ella se levanta el brazo, se da cuenta que puede levantar el brazo, pero no podía levantar. Se examina y lo que estaba no estaba más. Entonces, lo digo porque está ella, acá no es sanante, ella tiene los estudios médicos, por ahí le cuesta dar el testimonio, se lo doy yo por ella. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces lo que decimos no lo decimos solamente porque lo leemos, sí, lo aceptamos, porque la Biblia lo dice, sino porque lo que decimos, lo creemos y lo ha experimentado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso digo esto, ¿para qué? Para que cuando entremos en oración, cuando oremos por los necesitados, tengamos la expectativa de que Dios es real, de que Él es fiel y que Él es verdadero. Y cuando de repente algo parece que no hay respuesta, Dios está trabajando y a veces ni nos damos cuenta de que Dios está obrando. ¿Amén? Y nosotros queremos que alguien venga y nos diga, dice el Señor, ¿qué te vas a sanar? Y a veces Dios no quiere mandar un mensajero, Dios quiere hacer la obra. Amén. Sin ningún mensajero, y cuando Dios interviene sobre nuestra realidad, a través del poder de Jesucristo, que es la verdad de Dios revelada a la iglesia, las circunstancias cambian para bien, de la muerte viene la vida. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que Él es poderoso y que Él actúa a favor de nosotros. Amén. Dijimos que vamos a compartir la palabra de Dios así en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 5. Este capítulo en el Nuevo Testamento es el único capítulo que se dedica a hablar de la fe. En toda la Biblia también es el único capítulo completo que se dedica a hablar de la fe. Amén. Oh, me emociona, ¿no? Que están dormidos. Amén, de la fe. Porque si no hay fe, una cosa no va a funcionar. Dice así la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si no tenemos fe, un problema. El versículo que sigue dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Señor, te doy gracias porque podemos estar en tu casa de oración,
estamos reunidos en tu nombre, tenemos la certeza que tú estás aquí, Jesús, porque tú dijiste que donde hayan 2 o 3 que se reúnan en tu nombre, tú ibas a estar para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, para corregirnos si es necesario, y también para manifestar tu presencia en cada vida, en cada corazón, en cada mente, y también para mostrar tu poder, Señor amado, a través de los siglos y a través de las edades. Y creemos que tú estás aquí, que tú eres poderoso para cambiar todas circunstancias. Te pedimos que tomes control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que todo aquello que puede estar angustiando, perturbando y no permitiendo que nos podamos compenetrar en tu verdad, todo aquel peso, Señor, de angustia sea quitado y que cada una de nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestro corazón, en este momento pueda buscarte en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, ministra, y Señor Jesucristo, rompe cadena, atadura, ligadura, toda opresión del diablo, todo mensaje de incredulidad, lo reprendo, lo desarraigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda idea filosófica, Señor, toda doctrina del demonio que opera en este tiempo, Señor, a través del príncipe de la potestad del aire, que divulga, Señor, la mentira de Satanás, quebranto la mentira en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, para que toda ceguera espiritual sea arrancada y la luz de la verdad, la luz de tu palabra resplandezca en cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor, de que tú vas a obrar, de que tú te vas a glorificar, y dejo la oración en tus manos para la honra y la gloria del Padre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dijimos que el libro de Hebreos habla de la fe y me voy a centrar en el personaje o la persona de Enoc. ¿Y por qué? Porque la fe, en primer lugar, es obediencia. Amén. Obediencia absoluta. Obediencia aunque yo no vea nada. Porque la realidad bíblica, el apóstol Pablo dijo que nosotros no tenemos que andar por vista. Amén. Porque si en Dios queremos andar por vista, muchas veces la vista nos va a hacer ver un cuadro, una realidad, que si nos sumergimos en esa realidad, nos vamos a impregnar de tanta incredulidad que no va a permitir que la mano de Dios se mueva a favor de nuestra vida. Amén. Habla de la fe, dice muchas cosas, que evitaron filo de espada, apagaron incendios, ¿sí? Evitaron guerras. Dios se mostró de diferentes maneras a través de sus vidas. Vieron la libertad, vieron que gente renunció a los privilegios del poder del gobierno. En el caso de Moisés, que él tenía el privilegio de ser criado por la esposa por la hija del faraón, y en un momento se reveló, no, a mí no me interesa la posición, porque ante una posición humana hay algo muy importante. Yo realmente, como se me quiero identificar como hijo de Dios. Amén. Entonces, podemos hacer muchas cosas, alguien puede tener mucho, otros muchos más, pero la realidad es que aún la gente que tiene mucho, hay algo que no tiene a Dios. Amén. Y lo que Dios puede darnos y lo que Dios puede hacer por el hombre, nadie lo puede hacer. Porque llega un momento que ni el dinero, ningún bien de esta tierra puede cambiar circunstancias que solamente Dios puede cambiar. Y hay un mundo que está necesitado. Amén. Y no solamente un mundo, nosotros estamos necesitados. Y por ahí hago un análisis de la iglesia, ¿no? En estos últimos años. La iglesia
iglesia avanzó muchas cosas, la ciencia, en nuestra vida cotidiana, muchas cosas, el confort, a tal punto que muchas personas creen que, o han creído que con el confort, que con todo lo que tienen pueden prescindir de Dios, pero hay cosas que muchas veces suceden, que nos damos cuenta que si Dios no interviene, la cosa no va a cambiar. Amén. No es el caso de nuestra hermana Regina, porque ellos sirven a Dios, aman a Dios, han trabajado fielmente como Jorge toda la vida, toda su vida. Pero sí, hay momentos en la vida en que nos damos cuenta de que si Dios no interviene, la cosa no va a cambiar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la fe, nosotros tenemos que entender que la fe es obediencia, y no es para que nadie se sienta mal. No podemos decir, yo tengo mucha fe en Dios y vivo como yo quiero. Amén. Porque la fe es obediencia. Y si nosotros prestamos atención, la Biblia, con respecto a la vida de Enoc, nos habla de que él fue un hombre obediente. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida agrade a Dios? Obediencia. Amén. Obediencia. Obediencia a su palabra, a obediencia a lo que Él dice. Y cuando hay obediencia no me justifico, no todos lo hacen. Obediencia es obediencia. Amén. Obediencia no se discute lo que Dios dice. Obediencia hace que nos separemos de los placeres de la vida. Obediencia hace que no hagamos cosas malas, cosas perversas, nos separamos para Dios, nos consagramos para Dios. Obediencia hace que yo ajuste mi vida a la verdad de mi Señor, a la verdad de mi Dios. Yo no puedo ser el mismo. Yo no puedo venir a la iglesia y vivir como yo quiero. Estamos escuchando un programa de radio, me decía la pastora que le manda un mensaje. Somos libres en Cristo, como para justificar el programa de Jorge, como para justificar que yo soy cristiano o hacer lo que a mí se me parece. Nos identificó. Y la verdad que la libertad que Cristo nos da es porque ya no somos esclavos del pecado. Y no podemos vivir en el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque a veces la gente que va a las personas que van a las iglesias, se quiere justificar con ideas que alguien torció, filosofía humana, y la quieren establecer como una verdad del reino de Dios. Cuando Jesús les dijo, ¿ustedes van a ser mis discípulos? Si hacen lo que yo les mando. Esa es la verdad del reino. Yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo. El Señor es mi maestro. Él es mi rey, Él es mi Dios. Yo creo. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que la verdad de Dios sea funcional. Ahora, para esto tenemos que aprender a caminar con Dios. ¿Sí? Amén. ¿Y qué caminar con Dios? Ir por donde Dios a través de su palabra me dice por donde yo tengo que ir. Me tengo que congregar, me tengo que santificar en mi manera de pensar.
no puedo pensar mal. Antes de conocer al Señor, voy a decir cosas que por eso fuerte. Había gente morbosa, pero el morbo se tiene que ir. Era un maldiciente. De la boca salían palabras sucias, obscenas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ahora camino con Dios y tengo que ser santificado. En los ojos de muchos había codicia, había criterio. Y si la verdad de Cristo nos resplandeció y somos discípulos del Señor, sabemos que no podemos codiciar, lo que no debemos codiciar, no podemos adulterar. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Dios. ¿Y cómo yo puedo caminar con Dios? Como Dios me lo estipula en su palabra. Es por acá. Ahora, si yo voy por acá, simplemente vengo a la iglesia. Amén. Enoc caminó con Dios, nos dice allí Génesis capítulo 5, 22. ¿Sí? Ahora, dice Génesis 5, 22, si me lo buscan allá, les voy a agradecer. Y si no, me lo van a buscar para que les agradezca. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 305 años. No, perdón, 365 años. ¿Saben qué fue diferente en la vida de Enoc con sus contemporáneos y con sus ancestros? Que al caminar con Dios, ¿cómo estaba ese mundo? Estaba todo corrompido a tal punto que se fue corrompiendo cada vez más, y en Génesis 6 dice que Dios se llegó a cansar de la maldad del hombre. Entonces, ¿cómo vivían los hombres? Conforme a los designios de los hombres, conforme a la filosofía de ese tiempo, conforme a la cultura de ese tiempo. ¿Por qué le digo uso estos conceptos? Porque a veces el creyente dice, no, esta es nuestra cultura, y por esto lo practicamos, y como es nuestra cultura, no lo dejamos. Y a Dios lo único que le interesa, a Jesucristo lo único que le interesa es que nosotros tengamos la cultura de su reino. El que robaba no robe más, el que adulteraba no adultere más, el que estafaba no estafe más, el que maldecía no maldiga más. Amén. Había toda práctica, había homosexualismo, había de todo. Pero la realidad es que Enoc quiso agradar a Dios. Y cuando alguien quiere agradar a Dios, se deja todo lo malo. Y aún si es necesario, rompe vínculos que nos pueden llegar a afectar o nos pueden llegar a perder. Amén. ¿Cómo nos tenemos que manejar en la vida? Por ejemplo, vamos a compartir un asado con un grupo de amigos hoy, grupo de amigas también. Vamos a comer una comida, manejaste los parámetros cristianos. Actúa como cristiano, actúa como hijo de Dios. En el asado, yo le digo cosas que suelen suceder, porque me ha pasado a mí. Vamos a comenzar y bueno, che, vamos al boliche. Y salgamos por ahí, vamos a tal lugar, donde hay mujeres, a los casados. ¿Y cuál es la realidad? Nosotros no podemos hacer lo
lo que nosotros hacemos. Si es que queremos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Los demás tampoco lo ven. No tuvo que dejar un montón de lado, un montón de cosas de lado. ¿Por qué? Para agradar a Dios, para caminar con Dios. Caminar con Dios habla de comunión, habla de oración, habla de hablar con Dios. Habla de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Hace cuánto que no nos preguntamos, Señor, qué quieres que haga? ¿Hace cuánto que no nos preguntan a Dios, qué quieres que yo haga? Ejerció servicio, ejerció un ministerio en su época, fue vocero de Dios. Esa fue la diferencia enorme. Caminó con Dios, hablaba con Dios, se comunicaba con Dios. Le preguntaba a Dios, era amigo de Dios. Dijimos que la fe es obediencia y la fe hace que obedezcamos a Dios en medio de un mundo perverso que le da la espalda, sabiendo que Él nos va a sostener y que Él va a premiar nuestra obediencia. Dijimos que la sociedad de Enoch se fue empeorando cada vez más, hasta el punto, hasta los días de Noé. Entonces no fue fácil serle fiel a Dios a Enoch. Amén. Entonces nosotros no podemos justificarnos de decir, no es fácil ser creyente, no es fácil ser cristiano. Sí, no es fácil. No es fácil. Tenemos que renunciar a todo lo malo, a todo lo perverso. No hace falta, una de las cosas que tenemos que entender, no alcanza con conocer a Dios, porque yo a ustedes les pregunto a todos los que están acá, ¿conocen a Dios? Y yo creo que, no sé si habrá 2 o 3 personas nuevas en que hay hoy, y que quizás, no sé si fueron o no fueron a la iglesia. Yo les pregunto, ¿conocen a Dios? Y me van a decir, sí, conocemos a Dios. Pero ¿saben qué? Con conocer a Dios no alcanza. Sí, porque para mí Dios es lo más importante. Es una declaración. Declaraciones en mi vida, desde los 6 años que conozco al Señor, y tengo mucha memoria de cosas. Hay gente que sigue declaraciones con respecto a Dios muy grandes, pero en la práctica se decía totalmente lo contrario. Conocer a Dios no alcanza. En un principio, lo que más importa es la obediencia. Enoch obedeció, caminó, fue a la par de Dios. Y saben que fue durante 300 años. Él no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Ni le seguía desde lejos. No, yo voy a la iglesia, pero hasta ahí nomás. Le seguimos desde lejos cuando decimos ahí nomás. Podemos tener conceptos bíblicos, teológicos claros, pero eso no es caminar en la perfecta voluntad de Dios.
caminar con Dios, obedecerle en todas las demandas de los conceptos, guardar la sana doctrina, cumplir la gran comisión. Amén. Creer. ¿Por qué? Porque yo le puedo conocer a Dios, pero la realidad es que no pertenezco al reino de Dios. Ahora, Enoc caminó con Dios. Vivió bajo la sombra de la revelación máxima que tiene la iglesia, que es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos más claridad de la verdad de Dios que los hombres de la antigüedad. Amén. Dios vino, manifestó su reino, y el reino de Dios muchas veces se hace visible cuando la iglesia determina cosas en el mundo espiritual, y lo hemos visto, lo hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando. Enoc agradó a Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que procurar, uno ha visto cristiano, voy a decir algo fuerte, yo he visto, cholulo, chupamedia, bien cholulo. Vino un músico famoso, ¿me puedo sacar una foto con...? ¿Sabes que tengo la foto con fulanito de tal? ¿Cómo puedes tener la foto con quien quiera? La realidad es que nosotros tenemos que procurar que Dios diga: este me agrada, este es mi hijo y me agrada. En el ámbito natural, el ser humano, cuando ve a alguien, procura agradarle. Yo he visto hacer lobby, pasearse por la gobernación, pasearse por todos lados, por querer agradar al político. Chile, he escuchado decir Chile, ahí muy bien. Está bien. Después que bien, ¿por qué voy a este punto? ¿No? Porque a veces en el ámbito donde usted puede trabajar, busca, viene un fulano que es reconocido, que maneja muy duro, que vieron que hay gente que quiere quedar bien con esas personas. ¿Lo han visto? Ahora el problema es que si nosotros queremos quedar bien con esas personas, no nos damos cuenta de lo más importante. Lo más importante para nosotros es que Dios dé testimonio que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si mi vida o la vida de ustedes, tu vida, le agrada a Dios, va a manifestarse algo muy importante. Que no solamente se va a manifestar la gracia para la salvación, para todos, sino que hay un nivel de favor de Dios que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo más importante. Conocer es una parte, es un comienzo. Y con conocer a Dios no me alcanza. Yo tengo que aprender a caminar con Él. Y el aprender a caminar con Él me va a llevar a un proceso de renuncia, de cosas que hoy me puedo llegar a pensar que son muy importantes y hasta de una manera equivocada decir, no, pero esto no es así, esto para mí es así. Y la realidad es que muchas cosas que hoy para los creyentes son importantes, un día un rey llamado Salomón llega a una conclusión.
de todo lo que él tenía, de todo lo que pensaba que era importante, llegó a una conclusión que nada le sirvió y que todas las cosas fueron vanidad. Amén. Amén. Enoc agradó a Dios. Dijimos, me gustaría que Dios dé testimonio algún día. Realmente Marcelo me agrada. Enoc nunca buscó agradar a los hombres, sino a Dios. Judas 14 y 15 dice, esto también profetizó Enoc. Vieron que tenía un ministerio, decía. Era mensajero de Dios. Amén. Quizás no habla mucho más porque Enoc se habla en forma genealógica. Y lo que la Biblia deja registrado son conceptos pequeños. Pero esto nos demuestra de qué? De que Enoc agradó a Dios y que fue mensajero, y no solamente un mensajero, sino un fiel mensajero de Dios. Y como fiel mensajero de Dios, el mensaje que daba, no el mensaje que a él le parecía, para que las personas no se sintieran mal y se sintieran bien, sino que él daba el mensaje fielmente como Dios se lo daba. Dice Séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a los impíos y a todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está diciendo, la humanidad habla en contra de Dios, la humanidad blasfema en contra de Dios, blasfema en contra de Jesucristo, pero va a suceder un día, vamos a escuchar gente que blasfema en contra de Jesús y no nos tenemos que desesperar porque el mundo va a pasar. La cuestión es que nosotros no nos corrompamos. Pero si hay una cosa cierta, que Dios va a juzgar, y de toda palabra corrompida que hablemos en contra del Creador, que el mundo hable en contra del Creador, van a ser juzgados, van a tener su justa paga. Amén. Vemos que no caminó y agradó, fue fiel mensajero, profetizó, dio el mensaje que Dios le dio a dar, juicio sobre todos los que se rebelaron a él. Ahora, el principal interés de Enoc era caminar con Dios en fe. Fe es obediencia. Fe es lo que le agrada a Dios. Según el libro de Hebreos, aquí mismo en el verso 6, por lo que dice podemos interpretar que no acudió a Dios, se acercó a Dios creyendo. Le creyó a Dios, buscó a Dios con diligencia, con intensidad y fue recompensado. Amén. Ahora, Enoc, para saber lo que le agradaba a Dios, le preguntó a Dios, Señor, ¿qué es lo que te agrada? Dios, ¿qué es lo que te agrada? Y una vez que Dios le dijo lo que a él le agrada, Enoc lo comenzó a hacer. ¿Cuántos son creyentes de más de 10 años? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Más de 5? ¿Más de 3? ¿Un año? ¿Medio? No, estoy haciendo un sondeo. ¿Saben por qué les digo esto? ¿Para qué? Porque ya tenemos un tiempo de conocer a Dios. La gran mayoría, estoy hablando de un 90-95%. De que, porque estemos escuchando este mensaje, no nos hagamos los desentendidos y decirle, Señor, ¿qué es lo que a vos te agrada? Ya sabemos lo que a Dios le agrada. Ya sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
¿Quién quiere agradar a Dios? Levanta la mano. Ahora lo voy a abrir. Por la duda, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, ¿cómo lo hago? Que se pregunta. Escuche con atención cada vez que se predica la palabra. Lea, medite en ella. Declare creyendo, aunque el día que está viviendo pueda ser muy malo, o puede ser un día donde la realidad es la peor. Compártala con quien no la conoce, porque nuestra responsabilidad en la tierra, después que Jesucristo murió y resucitó, es hacer discípulos de todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo tengo que testificar de Cristo, predicar de Cristo, tratar de discipular a alguien. Y hay necesidad, hay hambre de Dios. Amén. Y esto es una realidad. A veces estuvimos un tiempo atrás ministrando a alguien que nunca arrancó y me lo encuentro en el avión. ¿Cómo andás, pastor? Me dice, bien, ¿podés ir a mi casa? Sí. ¿Cuándo puedo ir a mi casa? En estos días, digo, lunes o martes. Dale, venite que hay necesidad de Dios. O voy a ir a que me echen, porque si me llamó porque necesita a Dios, le voy a decir cómo tiene que hacer la cosa, porque si no, no le va a funcionar la vida. Porque ya hemos hablado del Señor. Amén. No es que lo voy a tratar mal, yo que esto así, si no así, esto no te va a funcionar. Entonces nosotros tenemos ese deber también de compartir con otros. Cuando Pablo enseñó a los corintios una sociedad que buscaba el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban el conocimiento, eran del mundo griego, pero también estaban pervertidos, con un culto de prostitución, de sacerdotisas prostitutas. Amén. Estaba pervertida. Dice que porque no andamos por vista, sino por fe. Hay algo que tenemos que determinar y entender, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Y la palabra imposible nos deja este concepto, nos tiene que quedar muy claro este concepto, que la fe es indispensable para complacer a Dios, para agradar a Dios. Amén. Obediencia, yo lo obedezco, yo creo que Él existe, que Él es verdad. Sí, pero vos no lo ves, pero yo sé que Él es verdad. Yo sé que Jesucristo es la verdad de Dios. Aunque lo quieran negar, aunque me quieran tirar toda la filosofía humana para separarme de Jesucristo, yo sé que Él es verdad, que Él es real. La fe es la evidencia de las cosas invisibles. Y la evidencia de las cosas invisibles de la fe hace de que el reino de Dios se manifieste sobre mi vida, a favor de mi vida, y que lo imposible sea hecho posible. Amén. Por eso debemos aprender a caminar con Dios, creyendo la verdad por encima de nuestra realidad, y agradarle a Él en todo lo que hagamos y digamos. Amén. Amén. Me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego. Por creerle a Dios incondicionalmente, los arrojaron a un horno de fuego. Y ese día fue llevado a 7 veces más la temperatura de lo normal. Y cuando fueron echados al horno de fuego, ellos
ellos creyeron en Dios y dijeron: al Dios al que servimos, al Dios al que creemos, tiene el poder para ayudarnos. Amén. La fe puede ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Amén. Y para que se manifieste esta realidad superior en nuestra vida, esa manifestación del poder de Jesucristo en nosotros, tenemos que agradarle a Dios. Amén. Y para agradarle a Dios, yo como pastor no voy a obligar a nadie, porque no lo puedo hacer, si simplemente marcar un rumbo y tratar de ser fiel, mensajero, de decir lo que Dios quiere que le diga a su pueblo. Pero la iglesia y los creyentes que marcaron diferencia a través de la historia de la iglesia fueron personas que en un momento determinaron: yo realmente te creo, Señor, y te voy a obedecer en todas las cosas. ¿Qué me está haciendo otro precio esto? ¿Qué me está haciendo otro precio esto? La amistad con el mundo, bueno, tendré que cortar la amistad con el mundo. Es lindo, será lindo a la carne, pero la palabra de Dios me dice que la amistad con el mundo me constituye el enemigo de Dios. Amén. Y por eso es que personas dicen: yo no puedo sentir el Espíritu de Dios en mi vida, hace rato que no puedo sentir a Dios. Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros desde el día de Pentecostés nos anhela celosamente. Yo no te comparto, o son míos o me voy. Entonces va a pasar que gente dice que en la iglesia: no, yo voy a la iglesia y no siento nada. Empezá a examinar todo esto. Amén. Si queremos agradar a Dios, vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y cada uno de nosotros sabemos cuando, por la palabra, la voz del Espíritu nos habla. A todos nos pasa que la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando estamos preparando, en este caso, como un predicador. No es que uno viene a preparar un mensaje para la gente y Dios no viene como el superado. Cuando estamos preparando el mensaje de Dios, ¿viste? Vos tenés que corregir esto. Una voz interior me dice: esto está mal, esto lo tenés que corregir. Entonces, la forma que el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué le digo esto? Porque seguro que Dios es fiel y verdadero, como me ama a mí, te ama a vos, y ama al que está a tu lado, decirle: Dios te ama. Seguro que Él te va a hablar, o seguro que te habla. Y ahí está la cuestión de cada uno de nosotros. Si oímos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, no tenemos que endurecer el corazón, y tenemos que ser obedientes a Él. Y decirle: quizás, Señor, me equivoqué y en mi vida quise agradar a muchas personas, pero la realidad es que yo necesito agradarte a vos. Necesito agradarte a vos. Te necesito en mi vida, necesito que me limpies en esta área, en esta otra. Quizás me engañé con la cultura, me engañé en mi mente, todos lo hacen. Por más que todos lo hagan, y aún si mis hermanos en la iglesia lo hacen, y está mal, y se justifican, que se justifiquen ellos. Pero la realidad es que yo no me quiero justificar, yo te quiero agradar. Porque yo sé que sos real, que sos el único Dios. Y
necesito de ti, que lo mando. Rey de gloria, en esta hora te doy gracias porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Tu palabra es la espada de dos filos, Señor. Esa espada de dos filos tiene la capacidad espiritual de penetrar donde nada puede penetrar. Puede penetrar en el alma, en la mente, en el corazón. Ella puede entrar y discernir realmente lo que hay en nosotros, lo que somos, donde no hemos desviado, donde hay pensamiento humano, filosófico, donde hay pecado, donde hay carnalidad, donde hay perversión, donde hay lujuria. Y tu palabra, Señor, es esa espada de dos filos, que cuando ella penetra nos confronta. Cuando tu palabra penetra, aún el misticismo mentiroso cae. Porque a veces hay misticismos que está operando en la gente, que son personales, son cosas de uno, que dice, Dios me dijo esto para justificar un pecado. Y es un espíritu engañador, y no es el Espíritu Santo. Porque si Dios dice que algo es pecado, Dios no nos puede decir a nosotros que Él nos perdona y que sigamos en el pecado. Cuando la palabra de Dios viene y nos dice, esto es pecado, apartate de Él y yo te perdono. No sé por qué estoy diciendo esto, pero el Espíritu Santo me dice que esto está sucediendo. No sé puntualmente por qué. Entonces, si hay un espíritu de mentira que le ha venido hablando y diciéndole que el pecado está perdonado, que usted sigue en pecado, es mentira. A la mujer samaritana le dijo, ve y no peques más. Apartate del pecado y andá. No le dijo, seguí con el pecado. Espíritu Santo, tú sabes todas las cosas y tú sabes cómo tienes que actuar. Da entendimiento, da sabiduría, rompe toda mentira en la mente, en el corazón, para que tu verdad resplandezca en esta hora. Señor, realmente queremos agradarte a ti y te pido que tú nos ayudes aún en la debilidad. Tú sabes la debilidad de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor Jesucristo, que tú empieces a orar, empieces a fortalecer las áreas débiles, que tú puedas obrar y traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos determinar en este día realmente agradarte a ti y no buscar el agrado de los hombres. Contigo no podemos ser obsecuentes de decirte eso es lo más importante, lo mejor cuando en la práctica no es real. Como seres humanos podemos adular o nos pueden adular, y aun cuando nos adulan creer lo que se nos dice, pero a ti no te podemos engañar. Cuando te decimos que son lo más importante, tu palabra nos dice, bueno, demostrámelo. Yo tengo que ser primero en todo. Reconozco tu santidad. Bueno, santificate. Te amo por sobre todas las cosas. Dios te dice la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Espíritu Santo, ministra en el entendimiento. Ministra en el entendimiento. Ministra en el entendimiento. Que todo engaño que el diablo ha puesto en la mente y en el corazón sea quitado, sea desarraigado en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
renuncie aún al adulterio, renuncie a todo pecado. Corte toda ligadura del alma en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? Para que pueda avanzar en libertad, para que pueda agradar a Dios. Renuncia a todo aquello, renuncia a toda fascinación, a todo aquello que el enemigo le presentó como bueno, a toda alianza que no viene de parte de Dios. No se une el yugo desigual con incrédulos, sino que usted una con creyentes. Si el enemigo está operando con seducción, con un incrédulo, que renuncie en el alma a toda seducción.